Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Políticamente Incorrecto. Primero que todo, agradecer nuevamente que me estén acompañando en este nuevo capítulo. Y ya, pues sin perder más tiempo, vayamos al tema del día de hoy. Antes de entrar al tema principal, me gustaría, por supuesto, hacer una referencia a la decisión que tomó la señora Jara de abstenerse de seguir participando en foros. Ella dice que prefiere recorrer el país, tener contacto con la gente y todo ese tipo de cuestiones. Pero la verdad es que todos sabemos que la mujer ha pintado ridículo en cada presentación pública que ha tenido. O sea, ha levantado un personaje, un personaje electoral y obviamente lo ha hecho pésimo, lo ha hecho pésimo. También yo creo que está de más decir que esta decisión de dejar de participar en foros, en conversatorios o en debates fue una decisión del partido. El partido la llamó y le dijo, ¿sabéis qué? Estáis haciendo el ridículo, bájate. Bájate, veamos si te podemos preparar para el futuro. ¿Te das cuenta? Pero es evidente que la mujer está haciendo un ridículo tremendo. Tanto así que su propio partido le ha tenido que decir, sabéis que ya cortala, estáis dejando a todo el partido como las pelotas. Entonces ahí tomó la decisión de no participar más en debate. Y eso es una señal bastante crítica, bastante crítica, porque se supone que esta persona, si en un mundo de fantasía llegara a ser presidente de Chile, tiene que lidiar con verdaderos tiburones en el extranjero. Entonces, obviamente, claro, mira, ya todos sabemos que la Jara es la menos mala, o supuestamente la menos mala, que, que la gente de izquierda eligió en las primarias. Los comunistas, como son disciplinados, la hicieron ganar, porque los otros personajes que iban a la pelea en la primaria, iban a la pelea con ella, tampoco eran muy destacados, po, weón. Sí, ¿para qué vamos a estar aquí con cosas? ¿O vamos a tratar de adornar o de prestarle ropa a la Jara? Ninguno era un personaje que valiera la pena. Lo que pasa es que este es resultado de la pésima administración que ha tenido Boric, porque se supone que Jara es la continuidad de este bodrio que está administrando el país el día de hoy, del drogadicto. Entonces, como estos personajes son súper limitados, no pensaron a futuro, son cortoplacistas, robaron lo que más pudieron cuando estaban en el poder, qué sé yo, no pensaron más allá de 4 años. No, lo que pasa es que estos tipos le pusieron todas las fichas al cambio de constitución. Y como no les resultó, ahí cagó todo su plan. Entonces tuvieron que empezar a improvisar. ¿Tá? Puta los buenos inútiles, weón, realmente. Claro, el problema es que 20 millones de hueones hemos pagado las consecuencias de estos miserables hijos de puta. Así de simple. Entonces, Jara, para la situación, o sea, para tratar de revertir toda esa situación, obviamente no es la persona indicada. Y está siendo soberano ridículo. Así de simple. Tal cual. O sea, de hecho, si nos ponemos a ver a todos los candidatos que hay, yo creo que justamente si tú pones en un debate a todos los que están presentes, la más débil definitivamente es Jara. Definitivamente. Parisi se la come, el Cas se la come, Matei se la come, el Artés se la come, el Meo se la come, eh, Kaiser se la come. Obvio, es la más débil, la más ignorante. Ella en su cabecita pensó que podía hacer una jugarreta parecida a la Michelle Bachelet, porque la Michelle Bachelet, cuando tuvo su primer periodo, se ganó a muchas viejas, qué sé yo, que la seguían incondicionalmente solo por el hecho de ser mujer.
entre otras cosas, qué sé yo. Ella piensa que es algo parecido a la Bachelet, o trata de jugar a eso, digamos, que más o menos no tiene que rendirle cuenta a nadie, porque con esa actitud llegó Bachelet 2.0, la segunda oportunidad, ¿se acuerdan ustedes? Bachelet llegó con ese altruismo, esa soberbia de que prácticamente no tenía que rendirle cuenta a nadie, no presentar un programa de gobierno, porque Bachelet en el segundo periodo no presentó un programa de gobierno. No, no lo presentó. Entonces, Jara piensa que puede hacer lo mismo. Pero bueno, la cosa es que su propio partido le quitó el piso, para que no adornemos la cuestión. Le quitó el piso, así, tal cual. Le quitó el piso, le dijo, ¿sabéis qué? Suspende tus debates y ponte a estudiar un poquitito y te ponemos en clases de actuación y un montón de cosas más, pero ya tenéis que cortar de hacer el ridículo y dejar de hablar huevadas del amor, el cariño y los delincuentes y todo ese tipo de porquería. Yo creo que, yo creo que esto le hace pésimo a su campaña, pésimo. Es más, no me extrañaría, sinceramente, y aquí me la juego, no me extrañaría que a segunda vuelta pasen dos personas de derecha. Después me la cobran. Ya estoy medio convencido de eso. Sí, porque la competencia que tiene la Jara en la izquierda es el meo, pues, weón. El meo, pues, weón. Otro que tiene el tabique suelto, weón, de tanto aspirar también, pues, weón. Que ya la gente está absolutamente aburrida de él. Y él cree en su cabecita que todavía tiene aspiraciones. No sé, pues él todavía piensa que en su cabecita, en su burbuja, piensa que tiene oportunidad. La verdad es que él sabe que no tiene oportunidad. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? No adornemos esta cosa. Él sabe que no tiene oportunidad, él sabe que puede hacer un negocio esta cuestión de presentarse como candidato a la presidencia, gana sus luquitas, ¿cachai? Para que no le digan que es un mantenido, ¿cachai? Ya, pues vayamos al tema principal del día de hoy. Este es un tema que yo hace rato tenía pendiente con ustedes, que era el tema de Bolivia, de la tremenda crisis que está pasando Bolivia. Pero ¿por qué quise tocarlo el día de hoy? Porque justamente el día domingo, este domingo que viene, el 17 de agosto, tienen elecciones presidenciales en Bolivia. Bolivia es un país que lo ha pasado históricamente súper mal. Históricamente, puta, ha sido un caldo de cultivo justamente para que siempre una élite se llene los bolsillos de plata, siempre se cagan a la gente, la engañan como les da la gana, etcétera. Y yo te digo una cosa, Bolivia es un país extraordinariamente rico. Sí, sí, tiene una cantidad de recursos naturales increíbles. Y no me refiero solamente al gas, no me refiero solamente al petróleo, me refiero también al litio, me refiero a cobre, me refiero a oro, me refiero incluso hasta uranio tiene. Entre otras cuestiones, porque ahí en Santa Cruz de la Sierra también podrían tener también un tema con Cochabamba, que también es otro sector que también tiene el clima adecuado, digamos, para tener una agricultura de la puta madre. Pero ha sido un país tan mal administrado desde siempre. Hoy día está en una situación bastante compleja, bastante delicada. Está a puertas de pasar a una hiperinflación, así tal cual. Porque, por supuesto, todos los personajes que lo han gobernado lo han administrado siempre pensando en su bolsillo y en su pequeño segmento. Pero también es culpa de la gente. Si para qué estamos con cosas. El boliviano es un personaje muy ignorante. En general, por supuesto, vuelvo a reiterar, en general, no todos, por supuesto. Yo cuando trabajé para ese gobierno me tocó conocer también gente increíble, pero como en todos los países, también desgraciadamente la gran mayoría es gente ignorante, gente que no quiere estudiar, gente que no quiere aprender, ¿cachai? Entonces eligen a la sirena que canta más lindo, ¿ah? A las que le promete cualquier cosa, los tipos no investigan, no estudian, y mira las consecuencias que están pagando el día de hoy. Tremendo lo que está pasando en Bolivia. ¿Y por qué quiero tocar este tema? Porque obviamente es nuestro vecino, po. Entonces, tenemos un pasado con Bolivia y obviamente también un presente.
Entonces, cualquier cosa que pase en Bolivia a nosotros nos puede repercutir, no en nuestra economía, por supuesto, pero ¿en qué cosa nos podría repercutir? Por ejemplo, y no solamente a nosotros, también a Perú y a Argentina, bueno, últimamente sobre todo a Argentina, ¿ya? Porque han pasado muchos bolivianos a la Argentina a cómo los han acostumbrado a obtenerlo todo gratis. Entonces, cuando estaban los Kirchner, puta, toda la gente, mucha gente de Bolivia se pasaba a Argentina a obtenerlo todo gratis. Incluso hasta falsificaban documentos para hacerse pasar por argentinos, los bolivianos se hacían pasar por argentinos, compraban documentos falsos, entonces recibían todos los beneficios de Argentina. ¿Cachai? En alimentación, en bonos, qué sé yo, en salud. Entonces, y lo más chistoso es que cuando llegó Milei y dijo que cualquier extranjero tiene que pagar su atención médica, los bolivianos salieron a protestar. Bueno, ¿podéis creer esa weá o no? Así de malcriados están. Salieron a protestar. Los bolivianos salieron a protestar porque Milei les había quitado el privilegio de atenderse gratuitamente en los hospitales. Que tenéis que ser muy cara dura. En serio, muy cara de raja. Y mucho boliviano es así. De verdad, es así. Y contrabandeaban hacia Bolivia. Contrabandeaban alimentos, qué sé yo, entre otras, un montón de cuestiones más. Se aprovechaban de la economía de otro país para ellos sobrevivir. Cuando su propio gobierno, bueno, los estaba haciendo mierda. Tal cual. Oye, vayamos al resumen que hice con respecto al tema de la crisis económica de Bolivia. Es un resumen, o sea, obviamente, porque si me empiezo a ir por la tangente y un montón de detalles más, esta cuestión la terminamos mañana, literalmente, porque lo de Bolivia no es una cosa que haya aparecido de un día para otro. No, es una cuestión de larga data, es una cuestión casi cultural, diría yo. Casi cultural, porque se arrastra de tantos años, de tanto tiempo, que no es menor. Y como nosotros somos vecinos, puta, si en Bolivia no se recupera, vamos a tener que, así como Perú y Argentina, nosotros también vamos a tener que cargar con el peso de las malas decisiones de la clase política boliviana, tal cual. Así como, como estamos cargando el peso de los venezolanos y de algunos colombianos. Claro, es que nosotros tenemos que mantener a esa gente, pues, weón, y que ahora más encima se sume Bolivia, corta el hueveo, pues viejo, no, pues, weón. Si el elástico no aguanta tanto. Ya, primero me voy a referir a la crisis, hice un resumen con respecto a la crisis que vive Bolivia hace harto rato y posteriormente me voy a pasar a un resumen que hice del amigo Evo Morales, cómo Evo Morales ha ido minando a su propio país, cómo no ha permitido que otras administraciones avancen o saquen a su país adelante. ¿Ya? Voy con este resumen y después de estos dos resúmenes que les acabo de mencionar, yo voy a hablar les voy a dar mis apreciaciones personales con respecto a lo que se viene con respecto al tema de las elecciones que este domingo son en Bolivia. Bolivia el día de hoy atraviesa una compleja crisis económica, ya con varios factores interconectados, es bastante compleja la situación, que ha llevado a una escasez de dólares tremenda en el país. Esto ha llevado a aumentos de precios y a un descontento social tremendo. Vamos a las causas principales de la crisis económica que está viviendo Bolivia el día de hoy. Primero, la caída de la industria de hidrocarburos y la disminución de las exportaciones. Bolivia ha dependido históricamente de la exportación de gas natural. Sin embargo, la producción gasífera ha disminuido drásticamente en estos últimos años debido a la falta de inversión en lo que se refiere a la exploración y a la explotación de nuevos yacimientos y a la salida de empresas transnacionales. Esto ha provocado una considerable reducción en los ingresos por exportaciones, afectando la entrada de divisas al país. Esto es muy,
Es muy parecido a lo que pasó en la situación que pasó con Enrique Correa en Ecuador. Después vamos a llegar a ese punto. Punto 2, segundo punto, el déficit fiscal persistente. El gasto público ha superado consistentemente los ingresos, generando un déficit fiscal que se ha ido ampliando. Gran parte de este déficit se atribuye a las subvenciones a los combustibles, al diésel, qué sé yo, entre otras cosas, a la energía eléctrica también, etcétera, a algunos alimentos, ¿ya? Que mantienen los precios bajos artificialmente, pero representan un costo elevado para el Estado. También se señala el gasto de empresas públicas que no son rentables, que son varias, entre paréntesis. Tercer punto, caída de las reservas internacionales netas, el RIN que le llaman. La disminución de los ingresos por exportaciones y la necesidad de financiar el déficit fiscal han provocado una drástica caída en las reservas internacionales netas, lo que limita la capacidad del Banco Central para intervenir en el mercado cambiario y garantizar la disponibilidad de dólares. Después les voy a explicar ese punto, ¿ya? Punto 4. Aumento de la inflación y escasez de dólares. La falta de dólares en el mercado formal ha llevado a la creación de un mercado paralelo, muy parecido a lo que pasó en Ecuador, muy parecido a lo que pasó en Venezuela también, donde el precio del dólar es más alto. Esto encarece las importaciones, incluyendo productos básicos y combustibles, lo que a su vez se traduce en un aumento generalizado de precios, inflación. La dificultad para conseguir dólares afecta tanto a empresas como a los ciudadanos. Aunque ustedes no lo crean, Bolivia, que tiene yacimientos de petróleo, tiene yacimientos de gas y todo ese tipo de cuestiones, tiene que estar importando petróleo. Y Bolivia tiene yacimientos de petróleo. Entonces, esa cuestión de repente, son cuestiones que a mí de repente me desencajan, sinceramente. Pero obviamente todo esto tiene que ver con una mala administración, así de simple. Después, y el último punto, falta de aprobación de crédito externo. La demora en la aprobación de préstamos internacionales por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional ha contribuido a la escasez de divisas, ya que estos créditos podrían alivianar la presión sobre las reservas. A ver, lo que pasa es que como cualquier banco, mi amigo, como cualquier banco, cuando tú vas a un banco a pedir un crédito para comprarte un auto y ven que tú ganas 50.000 pesos mensuales, obviamente el banco no te va a prestar la plata. ¿Por qué? Porque eres un personaje riesgoso, eres un personaje que no tiene la capacidad de pagar el auto. ¿Te das cuenta? Entonces en el caso de Bolivia pasa exactamente lo mismo. Tienen tanto el despelote internamente que ninguna entidad extranjera, ningún banco internacional, ni ninguna organización internacional se atreve a prestarle plata a Bolivia porque no da las garantías necesarias para que se le preste plata. Entonces, literalmente, el presidente que llegue prácticamente se va a tener que bajar los pantalones para que, y hacer un esfuerzo tremendo para que, a ver si le prestan plata para tratar un salvavidas, para tratar de salir adelante con respecto a esta situación. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta crisis económica que está viviendo Bolivia? Hablemos con respecto al tema de la escasez de dólares y el combustible. Es uno de los problemas más visibles, con largas filas para conseguir dólares en los bancos y dificultades para conseguir para acceder a los combustibles en algunas regiones. El otro punto, el aumento de precios y especulación. La inflación ha afectado el poder adquisitivo de los bolivianos, encareciendo la canasta familiar y generando especulación con productos básicos. Y cuando me refiero a productos básicos, obviamente, ya lo dije, o sea, por una parte la benzina, tú sabes que todo país funciona con la benzina, se tiene que transportar todo, alimentos, etcétera, todo se transporta, ¿cachai? Y eso es benzina. Y por otro lado, también un tema tan elemental para muchos países como es la harina. ¿Te das cuenta? Entonces, por supuesto que se genera un golpe muy fuerte de la economía interna del país. Por otra parte, el cierre de negocios y aumento de contrabando. La escasez de dólares y la devaluación del boliviano prácticamente hoy día no existe, ¿ah?
De hecho, muchos bolivianos están operando con la moneda peruana, ¿cachai? Como hay escasez de dólares, como el boliviano prácticamente no vale nada, hay muchos bolivianos que están operando con la manera, con la moneda peruana. Y eso también es un problema para Perú, por supuesto. Por eso les decía adelante, que cuando un país, sobre todo que es vecino nuestro, tiene este nivel de crisis, empieza a afectar y empieza a contaminar, enquista el cáncer en sus países vecinos. Y es un problema, mi amigo. El otro punto, impacto en la vida diaria. La población siente el impacto directo en su bolsillo, con restricciones a las transacciones como el dólar, límites en el uso de la tarjeta de crédito o débito y dificultades para acceder a ciertos productos. El otro punto, descontento social y protestas. La crisis ha generado movilizaciones, paros, bloqueos de carreteras por parte de diversos sectores, como el transporte pesado, que exigen soluciones al gobierno. Recuerden ustedes que el gobierno el día de hoy está siendo administrado por el señor Luis Arce, que llegó al poder porque él era parte o sea, era militante del MAS. ¿Ah? ¿Cuáles fueron, con respecto a toda esta crisis de la que estamos hablando, cuáles fueron las medidas que tomó el gobierno? Para combatir el contrabando de alimentos y combustibles se han desplegado efectivos militares adicionales. ¿Ah? Se ha aumentado el control y patrullaje militar en las fronteras. Los productos incautados al contrabando son entregados a la empresa de apoyo y la producción de alimentos, EMAPA, para su venta en el mercado interno. Por otra parte, se han anunciado acciones para garantizar el suministro de combustible y se está trabajando en programas de apoyo a la producción de maíz y arroz, así como fideicomisos para pequeños productores avícolas. Por otra parte, para preservar el poder adquisitivo de los ahorros, se busca incentivar el ahorro en unidades de fomento a la vivienda, el UFB. Claro, porque necesitan recolectar plata, como sea, pero que entre plata. Por otro lado, el gobierno ha convocado reuniones con el sector empresarial para buscar soluciones conjuntas y garantizar el abastecimiento de productos. Aquí le están pidiendo prácticamente a los privados que ellos saquen plata de sus bolsillos, qué sé yo, para tratar en el fondo, para tratar de respaldar al gobierno. Es eso. El gobierno le está pidiendo a los privados que por favor saquen plata de su bolsillo para que lo salve del cacho. Mira qué ironía. Estamos hablando de un gobierno socialista, por si acaso, para aquellos que no lo sepan. Y por último, se ha dispuesto un arancel cero para la importación de insumos agrícolas y otros bienes en el campo hasta finales del 2025. En resumen, la crisis económica en Bolivia es multifactorial, tiene varios ribetes. Con el declive de la producción de gas y el déficit fiscal como causas centrales, que han derivado en la escasez de dólares, la inflación y un impacto significativo en la vida de los ciudadanos, el gobierno busca implementar medidas para tratar de mitigar los efectos y estabilizar la economía, cosa que hasta el día de hoy no ha logrado. Ahora voy a ir a un tema con respecto a lo mismo, a la crisis que está viviendo Bolivia, que tiene que ver con el expresidente Evo Morales. Evo Morales es un personaje que ha sido bastante responsable de la situación que está viviendo hoy Bolivia, aunque ustedes no lo crean, pero es así. Y espero acá tratar de explicárselos más o menos para que ustedes entiendan. Después yo voy a hablar un poco de la figura de Evo Morales, qué sé yo, pero quiero entregarle a ustedes este resumen para que se den cuenta de repente cómo ciertos personajes medio psicópatas pueden ser peligrosos no solamente para un tema político, sino también para la estabilidad de un país completo, mi amigo. Ya, vayamos con esta otra parte de la crisis que está viviendo Bolivia el día de hoy en materia económica y social. Y política, por supuesto. El conflicto político entre el expresidente Evo Morales y el actual presidente Luis Arce
ha jugado un papel significativo y perjudicial en la exacerbación de la crisis económica de Bolivia. Aunque las causas estructurales de la crisis, como la dependencia prácticamente exclusiva del gas y la falta de inversión, son anteriores, la pugna interna en el movimiento al socialismo, el MAS, que es el partido al cual pertenecía Evo Morales y pertenecía el actual presidente Luis Arce, ha añadido una capa de inestabilidad y ha dificultado la implementación de soluciones. Veamos un poco el rol que ha cumplido Evo Morales en esta crisis que está viviendo Bolivia el día de hoy. Punto 1. Bloqueo de la aprobación de créditos externos. Este es uno de los impactos más directos y tangibles. La facción evista, evista por Evo, ¿ah? En la Asamblea Legislativa Plurinacional ha obstaculizado repetidamente la aprobación de préstamos internacionales que el gobierno de Arce necesita para inyectar dólares a la economía y financiar los proyectos de inversión pública. Contexto. Bolivia necesita esos créditos para paliar la escasez de divisas y sostener su economía. La negativa de los legisladores evistas se percibe como una estrategia política para debilitar al gobierno de Arce y potencialmente allanar el camino para una futura candidatura de Morales. Consecuencia. La falta de aprobación de estos créditos ha exacerbado la caída de las reservas internacionales netas y ha limitado la capacidad del Banco Central para intervenir en el mercado cambiario, lo que agrava la escasez de dólares y la inflación. Las calificadoras de riesgos internacionales han tomado nota de esta ingobernabilidad política como un factor que degrada la calificación crediticia de Bolivia. Punto 2. Generación de inestabilidad y desconfianza. Ataques verbales y culpas mutuas. Tanto como Evo Morales como Luis Arce se han culpado mutuamente por la situación económica. Morales ha llegado a afirmar que el Estado boliviano está en quiebra bajo la gestión de Arce, mientras que Luis Arce ha responsabilizado a los gobiernos de Morales por no haber realizado las inversiones necesarias en explotación de gas y por mantener un modelo económico insostenible a largo plazo. Esta confrontación pública crea un clima de incertidumbre y desconfianza que desincentiva la inversión, tanto nacional como extranjera. Y por supuesto, esto también, esto también lleva a la inestabilidad económica. División del MAS, del movimiento al socialismo, el partido que llevó a estos dos personajes al poder. La guerra, entre comillas, interna por el liderazgo del MAS ha dividido al partido gobernante en facciones arcistas, por Luis Arce, y evistas, por Evo Morales. Esta división no solo se manifiesta en el Parlamento, sino que también en las bases sociales y en la administración pública, lo que puede ralentizar la toma de decisiones y la implementación de políticas que ayuden al país. Vayamos al punto 3. Movilizaciones y bloqueos que afectan la economía. Los seguidores de Evo Morales han convocado movilizaciones y bloqueos de carreteras en protesta contra el gobierno de Luis Arce, exigiendo su renuncia o denunciando persecución judicial contra el expresidente Morales. ¿Cuál es la consecuencia directa de esto? Estos bloqueos, especialmente los que afectan las rutas de abastecimiento, han exacerbado la escasez de productos y combustibles, generando sobreprecios y perjuicios económicos para la población y el sector productivo. En un momento de crisis, estos actos de protesta, aunque son un derecho, tienen un costo tremendo para la ciudadanía. Vamos al punto 4. Debilitamiento de la gobernabilidad. La pugna interna en el partido de gobierno, o sea, el MAS, sumada a la fragmentación de la oposición,
ha llevado a un estancamiento político. Esto ha dificultado la capacidad del gobierno de Luis Arce para tomar y ejecutar medidas necesarias para enfrentar la crisis de manera efectiva y oportuna. La atención política se desvía de los problemas económicos urgentes hacia una disputa ridícula por el poder y la sucesión presidencial para el 2025. O sea, se dejan de lado los temas que realmente importan por las rencillas internas que tienen este par de personajes. Y ojo, los dos son del mismo partido político. Los dos son socialistas. Vamos al resumen. Si bien el Luis Arce fue ministro de Economía durante gran parte del gobierno de Evo Morales y ambos comparten responsabilidades en el diseño del modelo económico actual, y entre paréntesis, y en la falta de previsión en el tema del gas, sí, porque los dos fueron responsables, porque uno era de economía y el otro era el presidente, ¿cachai? El conflicto personal y político que los enfrenta ahora ha añadido una carga política tremenda, tremenda a la crisis económica que está viviendo el país el día de hoy. Esta pugna ha resultado en el bloqueo de solicitudes importantes, como son los créditos internacionales o nacionales, ¿cachai? Ha generado también inestabilidad y ha contribuido a un ambiente de desconfianza que dificulta la recuperación económica de Bolivia. Complejo el tema, ¿cierto? Es bien complejo el tema. Claro, a ver, yo les voy a explicar una cosa justamente porque para las personas que no estén tan, obviamente no tenemos por qué preocuparnos de ese país, deberíamos preocuparnos, por supuesto, porque tal como les dije, las malas decisiones administrativas de un país vecino nos puede repercutir a nosotros. Nosotros no tenemos capacidad de aguante para recibir más gente. Ya estamos recibiendo una cantidad importante de hueones de Venezuela, también una cantidad importante de Colombia. Y para más encima, hacernos cargo de gente que arranca de Bolivia, no, no tenemos esa capacidad. O sea, ya estamos hecho mierda. Entonces, sí nos tiene que preocupar lo que está pasando en Bolivia el día de hoy y de los resultados de las elecciones que sean este día domingo. Mira, no es primera vez que hablo de Bolivia, no es primera vez que hablo de Bolivia en este espacio, pero Evo Morales tiene el perfil del psicópata dictador, tal cual. De hecho, ya lo había demostrado cuando él era un simple dirigente cocalero, por su forma de actuar y todo lo demás. Evo Morales mandó a asesinar a otro dirigente cocalero justamente cuando era dirigente, mucho antes de ser presidente de la República. Es un personaje bastante particular porque cuando Evo Morales gobernaba en Bolivia, si tú recorrías Bolivia, claro, no había plata para construir estatuas de Evo Morales, pero se había plata para llenar de gigantografías con su imagen en todas partes, dentro de las ciudades, colgando de los edificios, en las carreteras, habían gigantografías de su imagen, Evo Morales, así como cualquier dictador, alimentando su ego. Tanto así que este sinvergüenza mandó a construir un museo con su historia de vida. El perfil del dictador. Como la plata no la alcanzaba, puta, le dio para esas cuestiones. Es miserable este personaje de Evo Morales. Por supuesto que sí. ¿Por qué te digo esta cuestión de Evo Morales? Porque Evo Morales ayudó a salir a Luis Arce. Los dos eran del mismo partido. Pero ¿qué pretendía? Porque Evo Morales en algún momento, por una cuestión constitucional, no se podía volver a presentar como presidente. Ojo, y fue una constitución que él mismo mandó a redactar en determinado momento. Entonces después trató de que la cuestión se modificara, que es para que se volviera a presentar y todo ese tipo de cuestiones. Evo Morales ayudó a Luis Arce a salir y en determinado momento Luis Arce le dijo, ¿sabéis qué? Yo soy el presidente y yo gobierno. Porque ¿qué pretendía Evo Morales?
que Luis Arce fuera su monaguillo, que Luis Arce fuera su marioneta. Luis Arce tenía que hacer caso a todo lo que le estuviera diciendo en la oreja el Evo Morales. Pero Luis Arce no se lo aguantó. Y fue ahí cuando vino el quiebre. Luis Arce no se puede, o sea, perdón, Evo Morales pretendía volver a presentarse en esta elección y no puede, por un tema constitucional y porque también se le está haciendo un proceso penal. Se le está haciendo un proceso penal porque este personaje compró a una niña, se la compró a su familia, a sus papás, fue a la casa de los papás, le dijo, te compra tu hija, y los padres la vendieron, y esta niña tenía 14 años, si no me equivoco. Tenía 14 años, y Evo Morales ya era presidente, ya era un güey de más de 40 años. Se la compró y por supuesto que abusó de ella y todo ese tipo de cuestiones. Y hay una causa penal justamente por eso. Sin embargo, ya la justicia ya dijo que no se puede presentar y todo lo demás, pero sin embargo el día de hoy Evo Morales, entre comillas, en beneficio de su país, está mandando a boicotear estas elecciones que son el domingo. Está llamando a todos sus partidarios y a todos sus seguidores a votar nulo, cosa que no le va a resultar, por supuesto, porque ya la gente está podrida de este personaje. ¿Quiénes son los que, por qué? A ver, Evo Morales obviamente no tiene el apoyo de la mayoría del país, pero tiene un apoyo de gente bastante particular en su país, que son los cocaleros. Cuando Evo Morales estuvo gobernando en Bolivia, yo creo que nunca en la vida los cocaleros hayan estado tan bien que con Evo Morales. ¿Por qué? Porque Evo Morales obviamente defiende la producción de coca. Y no solamente por el tema, porque claro, en algún momento Evo Morales incluso motivó, incentivó, por ejemplo, la producción de productos hechos a base de coca. Te hablo de una bebida cola, te hablo de algunos remedios, te hablo de alimento a base de coca. Pero eso no, era una fachada, porque la producción de coca cuando estaba Evo Morales fue tremendamente alta. ¿Y por qué? Porque el negocio paralelo que tenía Evo Morales era la exportación de droga al extranjero. Evo Morales tuvo un narcogobierno. Era uno de, de las personas que proveía a Hugo Chávez justamente para que pudieran mover cocaína a otros países. Bolivia fue un gran productor de cocaína bajo la administración de Morales. Y de hecho, yo lo comenté en un capítulo anterior, así de cara dura, o sea, mandaban la droga en aviones oficiales de la Fuerza Aérea Boliviana, movilizaban la droga en vehículos oficiales del ejército, a ese nivel, tal cual, ni más ni menos. Entonces, por supuesto que este personaje, con todo lo que deja la droga en materia económica, por supuesto que este personaje está desesperado por volver a agarrar el poder. En resumen, como les contaba, para más o menos que ustedes se hagan una idea, el gasto de las reservas en dólares en Bolivia se acabaron porque le apostaron, fue un poco lo que hizo Enrique Correa en el Ecuador, cuando el Ecuador estaba recibiendo mucha plata por la venta de petróleo al extranjero, llegaron y se pusieron a meter muchas cuestiones en obras sociales. Y el precio del petróleo cayó y Enrique Correa no tenía, después en determinado momento no tenía cómo llenar ese vacío. Pero vamos con subsidios, vamos con obras sociales y un montón de hueá. En el caso de Bolivia pasó exactamente lo mismo, pero en vez de petróleo fue gas. Entonces los tipos no invirtieron nunca en aumentar su producción de gas, etcétera, en exploraciones. Entonces llegó un momento en que el precio del gas en el extranjero simplemente bajó y otros países simplemente dejaron de comprarle gas a Bolivia. El resultado de eso es que no hay dólares en Estados Unidos. O sea, el ingreso de dólares a Bolivia es muchísimo menos de lo que en algún momento fue en el pasado. Hoy en día la inflación en Bolivia bordea el 24%. Ahora,
esta cuestión de la baja del valor del gas no es algo reciente, viene desde el 2017. Pero aquí es donde está el problema, donde siempre se chupan estos pobres hueones que son socialistas. Porque, mira, Bolivia vendía o exportaba un equivalente, por darte un ejemplo, a 1.000 millones de dólares. Sin embargo, sus gastos internos eran de 5.000 millones de dólares. ¿Cachai? Es como cuando tú reventáis la tarjeta de crédito, weón. Tenéis más gastos que entradas. Aquí pasó exactamente lo mismo. Bolivia al día de hoy cuenta con un 44% de pobres. Como les dije al principio, qué sé yo, de este espacio, Bolivia está a un paso de entrar a la hiperinflación. Bolivia en estos momentos no es garantía para nadie para que le presten plata, ni de forma interna ni de forma externa. Así de simple. Este domingo, bueno, de acuerdo a las proyecciones que se han hecho y a las mediciones que se han hecho, mira qué increíble. Hay dos candidatos para este domingo que podrían ganar en Bolivia. Los dos son de oposición, ninguno es de izquierda. Uno es el Samuel de Doria Medina, que es un empresario. En algún momento este personaje tuvo la empresa de cemento más grande de Bolivia. Eh, el otro es el Jorge Tuto Quiroga, eh, que ahora creo que está como empresario inmobiliario, porque en algún momento creo que fue abogado también. Fue en algún momento un presidente, fue presidente de Bolivia, pero de forma interina. Del que está por tercero, así, pero muy por detrás, es un personaje que se llama Andrónico Rodríguez, que fue presidente del Senado, pero él es como bien cerca, no, bien como, él es de izquierda, él es de izquierda, pero está muy por debajo. De hecho, es muy probable que este día domingo a lo mejor se pase a una segunda vuelta para medirse entre los dos personajes de derecha. Para que ustedes hagan una idea, el Jorge Tuto Quiroga viene a ser una especie de José Antonio Caz acá en Chile, y el Samuel Doria Medina, que no es tan de derechas, él se considera medio socialdemócrata, pero no se le cree tanto, pero él vendría a ser una especie de Sebastián Piñera, para que ustedes más o menos hagan una idea y entiendan un poquito la idea que les quiero entregar. La pega que tienen por delante no va a ser sencilla, no va a ser sencilla en lo absoluto, para nada, si es que quieren perdurar, qué sé yo, en los cargos de poder a largo plazo, porque obviamente se tienen que hacer una serie de ajustes internos tremendos, porque como ustedes saben cómo son los socialistas, han mantenido una gran cantidad de grasa en el Estado. Hay muchas empresas estatales que están en números rojos, y esas definitivamente se tendrían que vender, porque son una carga para el Estado. Pero por otra parte, van a tener que lidiar con la figura de Evo Morales. Si como les dije, este buen enfermo de la cabeza. O sea, no solamente van a tener que tratar, o sea, no solamente van a tener que lidiar con el tema de sacar a su país adelante, recuperar la confianza de los inversionistas, qué sé yo, reducir el Estado y todo ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Sino que van a tener que lidiar con la figura de Evo Morales, que todavía no es arrestado. Porque Bolivia es un país bastante particular. Tú en las carreteras tú paráis a 10 hueones y paráis a toda una ciudad. ¿Qué es lo que pasa en la carretera que, por ejemplo, les cuento yo a ustedes, porque es lo que pasa en la carretera que une la ciudad del Alto con la ciudad de La Paz, que es como una distancia de la que hay de aquí a Viña del Mar, de Valparaíso a Viña del Mar, ¿cachai? Se paran 10 hueones en la carretera y toda la ciudad se para. Con mayor razón en otras ciudades o en otras comunas que son más pequeñas. Se paran 10 hueones en la carretera y dejan la caga, como lo que ha hecho Evo Morales justamente para desestabilizar más el gobierno de Luis Arce. Mandó a su gente a bloquear las carreteras para que no pasara el combustible, para que no pasara la harina, etcétera. Entonces van a tener que lidiar con Morales. Como les dije recién, Morales tiene un tremendo apoyo de los cocaleros,
y se van a tener que tomar medidas fuertes. Si tú quieres que el país salga adelante, van a tener que tomar medidas muy fuertes allá en Bolivia, pero muy fuertes y radicales. Porque ya te aseguro una cuestión, Evo Morales es tan peligroso como cualquier narco, como cualquier huevón que lo toman preso, y el compadre desde adentro puede seguir dando órdenes, porque tiene gente, y no poca, que son incondicionales. De hecho, por una parte, ya llamó a votar nulo para las elecciones del domingo, y por otro lado ya está amenazando de movilizaciones si es que sale alguien de derecha, porque Bolivia en general es un país tan corrupto, que te aseguro que aunque metan preso a Evo Morales, weón, va a tener el tremendo departamento dentro de la cárcel. Va a poder comunicarse con todo el mundo, va a poder dirigir desde adentro de la cárcel. Es más, ¿sabéis todo lo que yo haría? Ya, para no ser tan drástico, para no suicidarlo, se lo pasaría a Estados Unidos, weón. Estados Unidos también sabe que Evo Morales es un narcotraficante, sabe que también su gobierno fue un De hecho, en algún momento yo les conté, un tiempo atrás, que Evo Morales expulsó, cuando él era presidente, en determinado momento, él expulsó no solamente al embajador de Estados Unidos en Bolivia, sino que sacó a la DEA y a todas las organizaciones de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene motivos para recibirlo en sus cárceles. Ahí le cortáis realmente la cabeza a la serpiente en Bolivia. Ahí le cortáis. Ya, gente, no les quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Un fuerte abrazo y nos vemos en otro episodio de Políticamente Incorrecto. Chao.